Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de la revisión de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez, encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles, mi querida amiga Mayerlin. Mayerlin, ¿cómo has estado? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Luis. Bueno, muy contenta de poder estar, por supuesto, este día aquí acompañándote y por supuesto este gran invitado, el embajador Abraham. Muy buenos días, embajador, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Mayerlin. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien, con un día bastante raro, ¿verdad? Bastante lluvioso aquí, bastante sí señor. Bastante lluvioso. Esta mañana amaneció lloviendo, pero por la zona donde yo vivo, por Lawrence, aquello parecía que se iba a caer. Sí, oye, por aquí estuvo desde muy temprano, nosotras llegamos bien temprano aquí y estuvo, oye, bien fuerte el aguacero, sí señor. Sí. Truenos, rayos, relámpagos, de todo. Exacto. Bueno, son las 9 de la mañana de hoy, 19 de julio del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. En el día de hoy, en la mañana de hoy, tenemos una conversación sumamente interesante. Yo siempre digo que el mundo con el desarrollo tecnológico se hizo más pequeño. Todos estamos en tiempo real, en el mismo momento. Y una de esas cosas es precisamente el tema del Medio Oriente y Asia. Hoy conversaremos con el embajador Abraham Clavero, diplomático de carrera. Desarrolló su carrera en esas áreas de Medio Oriente y de Asia, siendo la persona que creo yo, y esa es mi opinión, yo no sé si es porque somos amigos, no, la persona más autorizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, seguirá siendo Abraham por sus conocimientos tan profundos de esas zonas. El tema que desarrollaremos hoy es el escenario actual de Medio Oriente y las cosas que están pasando. Quizás la prensa no le estará dando mucha importancia, pero han sucedido cosas de trascendental importancia desde que actuaba como presidente Donald Trump y hasta ahora, que ha sido crucial la visita del presidente Biden, y ni hablar de lo que en principio estaría jugando Medio Oriente en esa guerra que se está librando en Europa del Este. Abraham, ¿cómo has estado? Buenos días, vale. Buenos días para Maylin, buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia. Bueno, aquí en una situación similar a la de ustedes, aquí ha llovido como loco, ¿no? Desde ayer está terrible. Sí. Yo sigo por la prensa y te digo que es difícil eso, es difícil no solamente por el clima, sino por la situación. Me llegaron unas estadísticas sobre Venezuela, te advierto, y que yo dije, cuando la vi por encima, cuando vi el sondeo, dije, lo leo el fin de semana completo para no alterarme en todo caso. Pero bueno, Abraham, como dije al principio, Medio Oriente sigue siendo una zona de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque se encuentra Irán, una amenaza para la paz mundial, porque se encuentra Arabia Saudita, el gran guardián de los valores del Irán y
de los principales exportadores de petróleo del mundo, y además había guardado una posición más bien como de observante de lo que estaba sucediendo con el caso de Israel. Pero sin embargo eso dio un vuelco trascendental con la visita del presidente Biden. Ha habido muchas críticas, ha habido mucho, todo lo que tú quieras, pero en la última vez que conversamos por teléfono, tú me hiciste la observación, me dijiste, la Realpolitik está funcionando como nunca ha funcionado desde la Segunda Guerra Mundial. Si mal no recuerdo, esas fueron tus palabras. Arabia Saudita, está Palestina, que aparentemente está tranquila, no han sucedido de nuevo esos ataques que salen, que hace Hamas de vez en cuando a Israel. Está Siria, que también está medio calmada después de la guerra en Europa, en fin, están sucediendo muchas cosas. Pero además hay un elemento trascendental, es que el mundo está enfrentando una crisis energética grave y que cada día que pasa yo me imagino que Europa, sobre todo Europa, no tanto Estados Unidos, pero sí Europa, está cada vez más preocupada, llevando al presidente Macron a decirles en una locución pública: señores, como dicen los franceses, los políticos franceses cuando van a dar un discurso público, concitoyen, hay que prepararse porque el invierno va a ser duro. Entonces, dibújanos, Abraham, cómo está ese escenario con todos esos elementos que acabo de señalar. Bueno, Luis, tenemos que comenzar por enfatizar que el Medio Oriente siempre ha sido una zona que es fundamental, pues, geoestratégicamente para el mundo occidental y para el resto del mundo, pues. Y que desde tiempos inmemoriales, pues, siempre ha sido una zona muy conflictiva, donde realmente, pues, se han llevado a cabo una serie de enfrentamientos y de guerras y de choques que han convertido a esta zona, pues, en un centro de interés mundial. Todo seguidor de la política internacional tiene que hacer un seguimiento a lo que está sucediendo en el Medio Oriente en cualquier momento. Y no es en estos momentos, pues, vemos cómo se produce ese viaje del presidente Joe Biden al Medio Oriente, con dos visitas interesantes, aunque un tanto contradictorias, diría yo. Primero llega al Estado de Israel y posteriormente realiza una reunión en Jeddah, la capital económica de Arabia Saudita, porque Jeddah es prácticamente la capital económica de Arabia Saudita, para asistir a una cumbre de seguridad y desarrollo donde participaron todos los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, más Irak, Jordania y Egipto. Desafortunadamente, la prensa internacional le ha dado más importancia a ese momento en que el presidente Biden saluda al príncipe heredero Salmán, eso es y cierto. ha dejado como rezagado a otros temas tan interesantes como es la firma de ese memorándum de Jerusalén para hacerle frente a la situación en Irán, la situación en ¿cómo se llama? En Yemen, y principalmente la situación de la seguridad, la ayuda y la seguridad alimentaria que se necesita en este momento. El problema del suministro de gas y de petróleo, que es fundamental porque, bueno, el Medio Oriente, pues, es una zona donde están
están entre las grandes reservas de petróleo. De manera pues que hay tantos temas y como lo dijo el presidente Biden cuando regresó a la Casa Blanca, que le comenzaron a preguntar nuevamente sobre el encuentro con el príncipe Salmán, pero bueno, es que no hay otros temas importantes a qué referirse y que fueron tratados y que fueron considerados en ese momento. Entonces creo que por ahí hay que comenzar y hay que tomar en consideración la importancia que tiene el Medio Oriente en este momento, porque el día 4 de agosto se va a llevar una reunión, se va a llevar a cabo una reunión de la OPEP, y ahí está el grupo OPEP+, que incluye a Rusia, y donde se va a definir qué se va a hacer, si se va a incrementar la producción, que es uno de los objetivos del presidente Biden, de buscar un incremento de la producción. Tengo entendido, de acuerdo con lo que yo he podido hacerle seguimiento, que él le prometió incrementar la capacidad de producción. Una cosa es aumentar la capacidad de producción y otra cosa es aumentar la producción. Así es. Que son dos cosas muy diferentes. De manera pues que en ese sentido pues el presidente Biden pues lo que recibió fue algunas promesas. Vamos a ver si esas promesas se hacen realidad a corto plazo, especialmente en los temas relacionados con el suministro de petróleo, ya que, recordemos, Estados Unidos ya no depende tanto del petróleo del Medio Oriente como anteriormente, pero sí su economía está influenciada por el incremento de los precios que en este momento, pues, ¿cómo se llama? El público norteamericano está sintiendo en su bolsillo cómo se ha ido incrementando el precio de la gasolina y que si estamos apenas en julio, imaginémonos cómo será la situación cuando lleguemos a noviembre y a diciembre en plena época de invierno. Es más, ya se habla de que la Unión Europea está pidiendo que los países hagan una reducción en la utilización de, ¿cómo se llama? Del gas. Y, ¿cómo se llama? No sé hasta qué punto eso podrá ser factible. Sí. Hay varias cosas que a mí me llamaron, por eso es que yo tengo tantas, o mejor dicho, por eso es que hay que leer mucha prensa. A nosotros que somos lectores de prensa diaria, tenemos que leer mucha prensa para que nos podamos ubicar exactamente en lo que está pasando. El caso de la prensa le explotó muchísimo el saludo que se dieron el príncipe Salmán y el presidente Biden. Un saludo que fue muy normal en la época en que el COVID, ante la no existencia de vacunas, se daban cualquier persona del mundo, desde el que tenía la menor posición del mundo hasta aquellos mandatarios, como el caso Unión Europea, como el caso Estados Unidos y el resto del mundo. Todos los presidentes se saludaban con el puño evitando, y ahora más que el COVID asumió de nuevo su postura y en el caso de Estados Unidos comienza a hacer estrago. Ahora, yo no sé si tú leíste los artículos de ayer que aparecieron en la prensa española, donde hablaban de los objetivos que perseguía la Casa Blanca cuando se preparó el viaje del presidente Biden a eso. Ellos hablaban de recabar o buscar una mayor producción petrolífera, cosa que no lograron. La siguiente era, y eso me extrañó mucho que que lo pusieran en segundo lugar, era remarcar que Estados Unidos seguía teniendo un liderazgo en la nación y que para ello estaba Arabia Saudita. Y por supuesto, a pesar de que Estados Unidos
tú que viviste la guerra del Golfo y que estuviste allá y que estás vivo de casualidad, además porque en la embajada cayó una pequeña bomba, un pequeño misil, pues que la destruyó. Este, a pesar de que desde esa época Estados Unidos no tiene tropas allá. Y después, que también me extrañó mucho que pusieran a Israel en el último lugar, es tratar de dar las garantías a Israel y a los países árabes respecto al compromiso de Washington en la seguridad regional, pero fundamentalmente a Israel, que está en una diplomacia, yo te diría, más activa, pero pacifista, diferente a la que tenía Netanyahu. ¿Qué opinas tú de eso, Abraham? Mira, Luis, ¿cómo se llama? El viaje del presidente Biden, pues definitivamente, pues, como lo dices tú, pues no consiguió todos esos objetivos. Él inclusive, el Washington Post publicó una semana antes, el domingo antes de su viaje, publicó una declaración de Biden donde señalaba los objetivos que se estaban buscando en ese viaje. En primer lugar, pues la llegada, visitar primero a Israel, pues eso no cayó muy bien entre el mundo árabe, ¿no? Es decir, lo colocó como en un segundo plano al mundo árabe. E indiscutiblemente, pues, ¿cómo se llama? Israel juega un papel muy importante en el Medio Oriente, se ha convertido en una especie de paraguas protector del mundo, de toda esa zona, debido al desarrollo de su tecnología y debido a, ¿cómo se llama?, al interés que tiene él por desarrollar unas relaciones con el mundo árabe que lo van a beneficiar, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Pero considero que por lo menos la firma de ese memorándum de Jerusalén contra la República Islámica de Irán no va a servir para conducir nuevamente a Teherán a una mesa de negociación. Y ese es un punto importantísimo. Es fundamental que nuevamente, ¿cómo se llama?, Teherán se adhiera nuevamente a ese acuerdo, el famoso acuerdo 5+1, firmado en el año 2015 durante el gobierno del presidente Obama, y que desafortunadamente el presidente Trump se salió de una manera, ¿cómo se llama?, no analizando los pros y los contras que podía traer esta decisión, y puso al mundo del Medio Oriente y puso al mundo en general en una situación bastante complicada, porque eso le permitió a Teherán tener una justificación para seguir enriqueciendo uranio. De manera pues que en este momento ya Teherán está en capacidad de poder fabricar una bomba atómica. Afortunadamente no ha desarrollado una capacidad, ¿cómo se llama?, de misiles como la que tiene Corea del Norte, pero sí tiene toda la capacidad para desarrollar una bomba atómica, y eso realmente es algo muy grave. Sí. Que fue una amenaza, que fue una forma de tratar de presionar a Teherán para que vuelva a una mesa de negociaciones. No lo creo. No creo que Teherán en este momento se vaya a dejar, ¿cómo se llama?, presionar por esta decisión. Y muchos expertos lo han dicho, señores, un enfrentamiento con Irán sería nefasto, porque la guerra que se produjo entre Irán e Irak en el siglo pasado sería un juego de niños frente a esta situación. Irán tiene el mejor ejército y tiene un ejército de más de 1 millón de personas, de 1 millón de soldados, y está en capacidad de enfrentar cualquier situación bélica en el territorio. El único que le puede hacer frente es el Estado de Israel, y por lo tanto, ¿cómo se llama?,
muchos países árabes no quieren depender directamente del Estado de Israel. Sí. Abraham. Por eso se dice que la visita de Biden era tratar de, primero, de justificar de que Estados Unidos no se está retirando del Medio Oriente, como se ha señalado durante mucho tiempo, sino que, por el contrario, Estados Unidos continuará manteniendo ese interés y esa preponderancia que le ha dado a el Medio Oriente desde hace mucho tiempo. Abraham, permítenos ir a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca del escenario actual del Medio Oriente. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero, diplomático de carrera y especialista en temas de Medio Oriente y Asia, acerca del escenario vigente en Medio Oriente. Abraham, tú dijiste varias cosas muy interesantes sobre ese viaje y sobre la percepción que tienen los países, pero sin embargo hay varias cosas que te quería preguntar. Primero, yo tengo la impresión, sabes que yo no soy especialista en el tema de Medio Oriente, pero yo tengo la impresión de que los países en general, los países árabes, los países de esa cultura árabe musulmana, están en una disyuntiva que es Irán o alinearse con Estados Unidos. Y entre esos países está precisamente Arabia Saudita, que no le está quedando otra salida, más allá del reacomodo que tiene que haber. Creo, es la impresión, pues, y te digo, no soy especialista en el área, la sigo muy poco, pero tengo esa impresión de que no quedan otras alternativas, sobre todo porque a mí me preguntaba una persona hace un par de días, ¿cuál es exactamente, qué es más importante para Estados Unidos? Y yo, en realidad, le di vueltas a la pregunta. ¿Pekín o Medio Oriente? Mira, Luis, yo pienso que es interesante ese planteamiento que tú haces, porque creo que Arabia Saudita, que desde que se firmaron los acuerdos de Abraham, al final del gobierno del presidente Trump, pues había tomado una posición un poco low profile, mientras que el príncipe Salmán trataba de poner orden internamente dentro del reino. Vemos cómo recientemente ha habido una fuerte, acción diplomática por parte del Reino de Arabia Saudita. Esa visita que hizo el príncipe Salmán, que es prácticamente el gobernante en Arabia Saudita, esa visita que hizo a Turquía y a varios países de la zona, está demostrando que él no tenía la intención, su intención no solamente era como potencia económica, pues, ir a suministrar, a ir a dar, a otorgar ciertos beneficios económicos. No, quería demostrarle al mundo árabe que ellos van a tomar nuevamente las riendas de el Consejo de Cooperación del Golfo y de toda la zona. Y que, por lo tanto, hay que contar con Arabia Saudita como un elemento fundamental dentro de la política, de la diplomacia y de las relaciones internacionales en el Medio Oriente. Ese recibimiento ese viaje que hace el presidente Biden a Arabia Saudita ha servido para
darle más fuerza a esta situación y mostrarle a el mundo que Arabia Saudita va a jugar un papel importante, pero no un papel donde Israel prácticamente tenga el control de todo, sino que ellos están dispuestos a estar en primera línea para enfrentar situaciones tan difíciles como la situación en la situación frente a Irán, la situación frente a Yemen, donde Arabia Saudita pues, es responsable de esa guerra que ha provocado y que en este momento se ha logrado, pues como dicen, una tregua de 3 meses buscando reacomodos a fin de solucionar este conflicto que ha llevado a una situación, a una penuria económica, alimentaria que de grandes magnitudes, pero también enfrentar el éxodo que se está produciendo en el Medio Oriente, no desde ahora, sino desde hace cierto tiempo, como consecuencia de la guerra en Irán, de la guerra en Siria, de la situación en Libia y, muy importante, la posición que tiene ahora Turquía, que se ha constituido realmente en otro factor importante, donde el presidente Erdogan tampoco quiere ser un segundón de nadie, sino que él quiere ser también jugar un papel de primer orden en toda la zona. Entonces, creo que por ahí van los tiros, por ahí van las situaciones, pero lo más importante es que los países del Golfo, los países sunitas, integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo, quieren, encabezados por Arabia Saudita, mantener una línea que no la decida, ¿cómo se llama? Tel Aviv, sino que ellos tengan su propio poder de decisión. Y que a pesar de que el Estado de Israel, ellos han comprado algún armamento en el Estado de Israel, no olvidemos que también ya varios países de la zona han ido comprando armamento, tanto en Rusia como en China, de manera pues que se han ido, como dicen, diversificando sus fuentes de material bélico en esa zona. De manera pues que hay que tomar en consideración estos factores y tomar en consideración que ya el príncipe Salmán no está concentrado solamente en el problema interno de Arabia Saudita, en solucionar el problema interno de Arabia Saudita, sino que ya teniendo el control y habiéndose desprendido un poco de ese pacto que tuvieron durante mucho tiempo con los grupos religiosos de Arabia Saudita, pues ha logrado una apertura interesante, aunque se sigan criticando que en Arabia Saudita, se sigan criticando, no, es una realidad que en Arabia Saudita se siguen violando los derechos humanos desde todo punto de vista. Y él es un ejemplo de esa situación. Sí, sí, sí. Desgraciadamente ha fallado ahí el príncipe, a pesar de que hizo cosas interesantes como permitir que las mujeres pudieran conducir un automóvil y graduar a un grupo de mujeres. No te oigo muy bien, Luis. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Te oigo muy bajito. Ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú Sí. me oyes bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Ok. Te comento que efectivamente el príncipe Salmán ahí también ha fallado, porque a pesar de que tomó medidas como por ejemplo que las mujeres pudieran conducir un automóvil y graduó a una cantidad de mujeres de oficiales en el ejército, cosa impensable años atrás y cosa impensable en Arabia Saudita, pero sin embargo ha fallado, por supuesto,
la religión así lo permite. Pero hay una pregunta que me hace una dama de Perú. Es que nunca va a haber un acuerdo que permita la convivencia pacífica en Medio Oriente y que además pueda poner a Irán en una actitud o que lo ponga en un comportamiento que sea más o menos cónsono con la paz. Mira, Luis, ¿cómo se llama? Yo pienso que el presidente Obama había logrado sentar a los ayatolás en una mesa de negociación y logró que se firmara ese acuerdo, ese famoso acuerdo 5+1. El gran error que se produce es la decisión del presidente Trump de salirse de ese acuerdo. Y eso fue un hecho que ha utilizado Irán, como ya lo he mencionado, para seguir desarrollando su capacidad atómica y seguir enriqueciendo uranio lo suficiente como para producir una bomba. A esto tenemos que agregarle que en las últimas elecciones llega al poder un individuo muy cercano al ayatolá Khomeini, que es el señor Kassai, que tiene una posición sumamente radical y que se considera que en el momento en que muera el actual, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? El actual ayatolá, la autoridad religiosa. ¿Cómo se llama? Religiosa, él sería el sustituto. De manera pues que no podemos esperar otra cosa sino una posición mucho más radical. Desafortunadamente, Trump no pensó en las consecuencias que podría traer esa salida de ese acuerdo. Porque ese acuerdo iba a ser revisado cada 5 años y se iba siendo actualizado a medida que iban pasando los años. En este momento, y con toda justificación, Irán consideró que si Estados Unidos, el principal garante de este acuerdo, se salió, pues ellos no tienen ninguna obligación de seguir cumpliendo con esos requisitos. Y a esto hay que agregar el hecho de que en este enfrentamiento, en este momento que Rusia tiene este enfrentamiento con Ucrania, Rusia no va a sentarse en una mesa de negociaciones con Occidente para firmar un nuevo acuerdo o la continuación del acuerdo 5+1. De manera pues que le ha dado todas las armas, le ha dado todos los argumentos a Irán para que continúe su carrera armamentista y que continúe siendo un elemento perturbador en el Medio Oriente, desde Siria, Líbano, Irak, donde Hezbollah juega un papel importantísimo de primero. Abraham, si nos permite, vamos a una nueva pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos sobre el Medio Oriente y la guerra que se libra en Europa del Este, pero no solamente de los roles que se están jugando, porque ahí se está jugando realmente algo muy importante, que es poner a Rusia en un lugar en donde no tenga tanta influencia en el mundo y que sea Occidente el que a partir de ahí, Occidente y China, no Asia, China, jueguen el papel que deben tener. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con Abraham Clavero sobre el tema, el escenario actual de Medio Oriente. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca del escenario vigente en Medio Oriente. Abraham, ya como tú sabes, eso no es secreto para nadie, en Europa se está desarrollando un verdadero conflicto, pero realmente trascendental, porque resulta lo que resulte, nos va a afectar a todos por igual. Pero Medio Oriente, por supuesto, no escapa y que tiene tantas responsabilidades o más que las otras. Y eso tiene que ver con la energía, tiene que ver con el vínculo establecido con Rusia, tiene que ver con China, tiene que ver con un montón de cosas, pero sobre todo tiene que ver con Occidente. Uno de los principales aliados de Estados Unidos es Estados Unidos. Y yo tengo también la sensación, como te reitero que yo no soy especialista en Medio Oriente, pero tengo la sensación que el expresidente Donald Trump no le agradaba mucho el Medio Oriente, pero sobre todo no le agradaba mucho la familia real saudí. Esa es la impresión que yo tengo por las cosas que he leído. Pero me gustaría que habláramos de eso, es algo muy vigente. Me gustaría que habláramos del rol que va a empezar a jugar Arabia Saudita, porque tiene que dar necesariamente un paso hacia adelante, más allá de que ella diga, bueno, voy a aumentar la capacidad. Pero tú, como experto en esa materia, sabes que producir petróleo no es como decir, bueno, voy a sembrar una semilla de papa y pasado mañana tengo Holanda y listo, se solucionó el problema. No es así, el petróleo no es así. Mira, Luis, tenemos que comenzar por tomar en consideración varios factores, ¿no? Ayuda humanitaria y seguridad alimentaria. Recordemos que hay países en el Medio Oriente, Siria, Irak, Líbano, Libia, donde realmente la situación, Yemen, donde la situación realmente, como consecuencia de este embargo que ha aplicado, esta especie de embargo que ha aplicado Rusia contra el trigo que se produce en Ucrania, pues eso ha afectado a esos países que consumen mucho del trigo procedente de esa zona. De manera pues que hay que mirar esa situación, porque, eso va a traer mucha más hambruna de lo que se puede esperar en una situación normal. Indiscutiblemente que hay países que no tienen ese problema, pero que también dependen de trigo porque han sido compradores tradicionales del trigo procedente de Ucrania, como es el caso de Egipto, como es el caso de Turquía, y que los precios se han ido incrementando de una manera significativa. De manera pues que ahí estamos hablando ya de seguridad alimentaria. Eso en este momento, ¿cómo será la situación para finales del año? Los precios que alcanzarán esos cereales tan importantes en la dieta de toda la humanidad, pero específicamente en la dieta del Medio Oriente, donde realmente pues es básico para ellos. Entonces vemos cómo hay que ponerle la lupa a esa situación, ver hasta qué punto países que no tienen problemas económicos, como los países del Golfo, contribuirán, incrementarán esa ayuda a estos países que están realmente afectados por esa situación. Ya el presidente Biden habló de $1.000 millones al respecto, pero hay que hacer un esfuerzo también para que cada uno de estos países, especialmente los integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo, hagan su aporte también.
Con respecto a la parte energética, indiscutiblemente que también se van a ver afectados. En este momento, los grandes productores están recibiendo grandes ganancias por el incremento de los precios del petróleo, pero hay países del Medio Oriente que no son productores de petróleo y que por lo tanto necesitan una especie así como de ese acuerdo que firmó Venezuela hace mucho tiempo, el acuerdo de Puerto Ordaz, y que después se convirtió en el acuerdo de San José, para ayudar, para vender petróleo a unos precios mucho más asequibles y con, ¿cómo se llama? Con intereses muy bajos. De manera pues que también se espera en ese sentido que los grandes productores de petróleo ayuden a esos países que no son productores, Marruecos, Túnez, ¿cómo se llama? Yemen, que tampoco es un gran productor de petróleo. De manera pues que no enfrenten lo que están enfrentando ahorita los países europeos y lo que están enfrentando los Estados Unidos, el consumidor normal, como se ha ido incrementando el precio de la gasolina de una manera significativa. Vemos ya en Sri Lanka cómo hay grandes colas, parecido a lo que sucede aquí en Venezuela, para poder llenar los tanques de su carro para poder trabajar y para poder hacer sus actividades normales. De manera pues que esos son dos aspectos importantes. Y por otra parte, el aspecto de las armas. Hay países que han comprado armamento tanto en China como en Rusia, y que dependen, que han ido diversificando su arsenal militar con esas compras. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esa guerra en Siria, que es una guerra que no ha terminado y en la cual Rusia está metida de cabeza en esa situación? ¿Qué va a suceder? Yo tengo la impresión que en este momento ese frente está un poco, como dicen, calmado como consecuencia de esa situación, como consecuencia de que Rusia necesita armamentos para poder continuar su guerra en Ucrania y que no le puede prestar mucha atención a ese frente. Pero ese frente no lo puede descuidar porque es un frente importante y ellos tienen el interés de mantener el control y poder controlar esa zona, porque para Rusia es fundamental poderse instalar en esa zona y poder penetrar hacia el Mediterráneo. Ese es lo que yo te puedo decir. Hay una cuestión que sí te quiero decir. ¿Cómo se llama? Trump tenía muy buenas relaciones con el príncipe, tanto es así que él no condena el asesinato del periodista Khashoggi. Creo que, ¿cómo se llama? Las relaciones de Trump con la Casa Real eran mucho mejor que las relaciones de Biden con la Casa Real, como consecuencia de la crítica que hizo en el momento durante la campaña política y también cuando se refirió a el reino como un paria. Por el tema de los derechos humanos. Por el tema de los derechos humanos. Pero como tú me dijiste, la Realpolitik es lo que juega. Es lo que juega, exactamente. No hay otra cosa más importante que esa. Y a Biden no le quedó más remedio que ir a... No tanto el viaje al Estado de Israel, sino el viaje a Arabia Saudita, que fue así como adornado con esa reunión de la Cumbre de Seguridad y Desarrollo. Sí. Porque era la única forma de adornar un poco y no quedar simple y llanamente en una reunión bilateral, Arabia Saudita, Estados Unidos. Ahora, tenía que darle otro carisma a fin de maquillar un poco la situación que se está enfrentando. Claro. Ahora, Abraham, ¿tú crees que en algún momento dado, y yo no estoy hablando de largo plazo, yo estoy hablando de entre corto y mediano, más corto que mediano, se produzca una acción como esta, el príncipe heredero decida, bueno, vamos a restablecer las relaciones con Israel? Y en ese caso, si sucediera, primero, si habría la posibilidad, y en segundo lugar, si sucediera, ¿cómo queda ese tablero de ajedrez?
Mira, cuando se firmó el acuerdo de Abraham, todo apuntaba en ese sentido. Es decir, todo apuntaba de que el restablecimiento de relaciones de los Emiratos Árabes Unidos, de Marruecos, de Bahrein y de Sudán era así como un primer paso fundamental para el restablecimiento con el resto de los países del Medio Oriente. La situación no ha seguido esa tendencia como uno esperaba. Es más, en esta reunión, en esta visita de Biden a Jeddah, inclusive el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dejó entrever que eso no era un paso que estaba a la vuelta de la esquina. Eso no era una cuestión que estaba planteada llevarse a cabo a muy corto plazo. De manera pues que yo pienso que eso va a tardar un poco más. Y hay que recordar, la tendencia que tome Arabia Saudita va a ser la tendencia que va a seguir el resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y hay que recordar que también hay países que tienen posiciones mucho más cerradas, mucho más radicales, como Argelia, por una parte. La situación en Libia, pues una situación, un estado fallido que no se sabe para dónde va. Y igualmente sucede con Yemen. De manera pues que eso de que el acuerdo de Abraham habría las posibilidades de un cambio radical y un reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y los países árabes es una cuestión que no estaba en este momento tan clara como se esperaba. Todavía quedan muchas cosas por definirse y está la situación de ¿cómo se llama? De los palestinos, que aunque Biden estuvo de visita y habló con Abbas en una visita muy corta de 2 horas, pues no dejó absolutamente nada en claro de que se haya solucionado. Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, porque recordemos que pronto habrán elecciones en Israel y lo más probable es que el señor Benjamín Netanyahu vuelva al poder. Sí. Y si vuelve al poder, mucho menos posibilidades hay de que se solucione el problema de los palestinos. A pesar de que el problema palestino ha pasado ya a un tercero o un cuarto lugar de importancia, entre la comunidad, entre el pueblo árabe, eso es una cuestión de, como dicen, de principios, de fundamentales para ellos, y que por lo tanto, ¿cómo se llama? Necesita ser solucionado. Pero si llega el señor Benjamín Netanyahu nuevamente al poder, será casi imposible de que se logre una solución. Qué bárbaro. Yo tenía la esperanza, te lo digo con una franqueza naif, que las cosas fueron por otro camino y pensaba que la visita de Biden iba a allanar ese camino, sobre todo pensando en la necesidad de otro enfoque energético, de que Arabia Saudita pudiera tomar otra actitud, de que Arabia Saudita pudiera incorporarse a ese grupo de países que firmaron en los acuerdos de Abraham. Pero por lo visto vamos a tomar un poco más de tiempo en llegar a esos niveles. Eso no creo que sea a la vuelta de la esquina. Sí, así es. Lo más importante es que Biden trató de mandar un mensaje, porque recuerda que en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos, sí. Y Biden consideró que, bueno, eso puede ser un mensaje siempre y cuando sacara provecho, sacara aspectos positivos de esa visita. No los ha sacado completamente. De manera pues que creo que los demócratas van a recibir una derrota contundente en esas elecciones y que a pesar de que el señor Trump está haciendo ahorita, ¿cómo se llama? En esa asamblea que está teniendo lugar en Washington, donde ha sido acusado y donde hay muchos argumentos para acusarlo de
tratar de ¿cómo se llama? De desvirtuar el proceso democrático, el señor Trump va a volver a ser candidato y probablemente vaya a ganar las Es elecciones. imposible, porque 78 millones de personas que lo apoyen no es cualquier cosa. No es cualquier tontería. Así es. Exacto. Oye, Abraham, fue muy grata la conversación contigo como siempre. Oye, te agradezco mucho. Diste una información bien interesante. Y ese interesante que te estoy diciendo me incentiva a escribir algo sobre el tema. Pero bueno, 1.000.000 de gracias de nuevo, Abraham, por el tiempo que me dedicaste. Sé que como profesor tienes una cantidad de ocupaciones, pero bueno, me dedicaste el tiempo y eso es muy importante y espero que la audiencia haya estado conforme con lo que dijiste acerca del escenario vigente en Medio Oriente. Y la idea de estas conversaciones, más que entrevistas, es ir, como yo le digo, componiendo, arreglando ese rompecabezas que es el mundo. A ver hacia dónde nos lleva. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Abraham, por estar con nosotros. No. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias sobre todo a Mayerlin por haber estado acompañándonos en esta sesión de Diálogo Internacional. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia y bueno, aquí estamos siempre a la orden. Gracias. Hasta luego, Mayerlin. Hasta luego, Luis.